Israel tiene poco más de 10 millones de habitantes. Estados Unidos supera los 340 millones. Israel ocupa una superficie de apenas 22.000 kilómetros cuadrados. Estados Unidos se extiende a lo largo de más de 9 millones. Israel es un país regional situado en Oriente Medio. Estados Unidos es la mayor potencia militar, económica y financiera del planeta. Sobre el papel, la comparación parece absurda. Y sin embargo, cada vez que estalla una guerra en Gaza, cada vez que Naciones Unidas intenta aprobar una resolución crítica contra Israel, cada vez que algún dirigente estadounidense plantea la posibilidad de ejercer presión sobre Tel Aviv, ocurre algo llamativo. Washington termina alineándose una vez más con su aliado israelí. Por eso, muchas personas llegan a una conclusión aparentemente lógica: Israel controla a Estados Unidos. ¿En verdad ocurre así? Bienvenido al desorden global que vivimos. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. La realidad de este asunto es bastante interesante. Si observamos la historia con atención, descubriremos que la influencia israelí no surgió de la noche a la mañana, ni tampoco se explica mediante conspiraciones secretas o teorías extravagantes. Lo que ocurrió fue algo mucho más eficaz. Durante décadas, Israel logró convencer a una parte importante de las élites políticas, militares, económicas y religiosas estadounidenses de que los intereses israelíes coincidían con los intereses de Estados Unidos. Y precisamente ahí se encuentra la clave de todo. Si Israel hubiera dominado realmente la política estadounidense desde sus primeros años de existencia, resulta difícil explicar lo que ocurrió en el año 1956. Aquel año estalló la crisis de Suez. Egipto acababa de nacionalizar el Canal de Suez, una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Reino Unido y Francia decidieron intervenir militarmente para recuperar el control de la infraestructura y encontraron un aliado dispuesto a participar en la operación: Israel. Los tres países coordinaron una ofensiva contra Egipto, convencidos de que Estados Unidos terminaría apoyándolos. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. El presidente Eisenhower consideró que aquella invasión perjudicaba los intereses estadounidenses en plena Guerra Fría. Temía que la Unión Soviética aprovechara la crisis para ganar influencia en el mundo árabe y decidió por eso actuar. Washington ejerció una enorme presión diplomática y económica sobre Israel, Reino Unido y Francia. Llegó incluso a amenazar con medidas financieras que podían provocar graves consecuencias económicas para sus aliados. Finalmente, los tres países tuvieron que retirarse. Este episodio suele olvidarse cuando se habla de la influencia israelí en Washington, pero resulta fundamental porque demuestra algo muy importante. Durante los años 50, Israel todavía no tenía la capacidad de influir decisivamente sobre las grandes decisiones estratégicas de Estados Unidos. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta mucho más interesante. Si Israel no poseía semejante influencia en los años 50, ¿cuándo la consiguió? La respuesta nos lleva directamente a 1967. Ese año tuvo lugar la Guerra de los 6 días, uno de los conflictos más importantes de la historia contemporánea de Oriente Medio. En apenas una semana, Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania. Destruyó gran parte de la aviación egipcia durante las primeras horas de combate. Ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Aquella victoria transformó por completo la forma en que Washington veía a Israel. Hasta ese momento, muchos estrategas estadounidenses consideraban a Israel un aliado útil, pero después de 1967 comenzaron a verlo como algo mucho más valioso: un aliado militar extraordinariamente eficaz, capaz de derrotar a varios ejércitos respaldados por la Unión Soviética sin necesidad de desplegar tropas estadounidenses. Y para comprender la importancia de este cambio hay que recordar el contexto de la época. La Guerra Fría se encontraba en pleno apogeo. Moscú y Washington competían por ampliar sus respectivas zonas de influencia. Egipto, Siria e Irak mantenían estrechas relaciones con la Unión Soviética. Los movimientos nacionalistas árabes ganaban fuerza en toda la región y Estados Unidos buscaba desesperadamente socios fiables en una de las zonas más estratégicas del planeta. Israel acababa de demostrar que podía convertirse en uno de ellos. A partir de ese momento, la cooperación militar comenzó a crecer de forma acelerada.
La ayuda económica aumentó, los programas conjuntos de defensa se multiplicaron, los intercambios de inteligencia se hicieron cada vez más profundos, y lo que había comenzado como una relación diplomática favorable empezó a transformarse en una auténtica alianza estratégica. Las cifras ayudan a entender la magnitud del proceso. Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, Israel ha recibido más de 150.000 millones de dólares en ayuda bilateral desde 1948. Ningún otro país ha recibido tanto apoyo de Estados Unidos de forma acumulada. Pero incluso esta cifra necesita contexto, porque muchos espectadores escuchan esos números y llegan inmediatamente a una conclusión: Estados Unidos regala dinero a Israel. Sin embargo, la realidad vuelve a ser más compleja e interesante. En 2016, la administración Obama firmó un memorando de entendimiento que garantizaba 38.000 millones de dólares en asistencia militar durante el periodo 2019-2028. La mayor parte de esos fondos deben utilizarse para adquirir armamento fabricado por empresas de Estados Unidos. Es decir, una parte significativa de ese dinero termina regresando a Estados Unidos en forma de contratos para compañías como Lockheed Martin, Boeing o Raytheon. Ahora, si la ayuda militar beneficia tanto a Israel como a algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos, ¿dónde termina el interés israelí y dónde comienza el interés estadounidense? La verdad es que muchas veces ambos resultan prácticamente indistinguibles. Esta misma lógica ayuda a entender otro de los factores más importantes de toda esta historia: el poder político organizado. Cuando se habla de influencia israelí en Washington, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en la AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Y aunque existen otros grupos similares, la AIPAC se ha convertido en el símbolo más visible de esta red de influencia. Ahora bien, aquí conviene evitar simplificaciones. La AIPAC no gobierna Estados Unidos, no controla la Casa Blanca, no decide quién será el presidente, pero sí dispone de una enorme capacidad para influir en el debate político y sobre todo en las carreras de muchos congresistas. La mejor manera de entender cómo funciona este poder es observar algunos casos concretos. Uno de los más conocidos ocurrió en el año 1984. El senador republicano Charles Percy había mantenido posiciones consideradas demasiado críticas por algunos sectores pro-israelíes. Durante su campaña de reelección se movilizaron entonces importantes recursos para derrotarlo y finalmente perdió su escaño. El episodio tuvo un enorme impacto en Washington, no tanto por la derrota en sí misma, sino por el mensaje que transmitía. Muchos políticos comenzaron a percibir que enfrentarse abiertamente a determinados intereses relacionados con Israel podía tener consecuencias electorales muy costosas. Décadas después, la misma dinámica continúa funcionando. En 2024, el congresista Jamal Bowman perdió sus elecciones primarias tras enfrentarse a una campaña multimillonaria impulsada por organizaciones vinculadas al lobby pro-israelí. Aquella contienda movilizó más de 20 millones de dólares y se convirtió en una de las más caras de la historia para un escaño de la Cámara de Representantes. Ese mismo año, Cori Bush sufrió un destino similar. Naturalmente, ambos casos son mucho más complejos que una simple intervención externa, pero lo importante no es únicamente el resultado, lo importante es el efecto que producen sobre el resto de los políticos, porque no hace falta controlar todo el Congreso para influir en él. Basta con que cientos de congresistas observen lo que sucede cuando algunos de sus colegas desafían determinadas posiciones. Sin embargo, si la influencia israelí dependiera únicamente del dinero, probablemente nunca habría alcanzado las dimensiones actuales. Existe otro factor igual de importante y además suele pasar mucho más desapercibido: la religión. Cuando se habla del apoyo estadounidense a Israel, muchas personas imaginan automáticamente a la comunidad judía. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente. La población judía de Estados Unidos ronda los 7 u 8 millones de personas. Los cristianos evangélicos, por el contrario, superan ampliamente los 70 millones de personas. Y una parte muy significativa de ellos considera que Israel ocupa un papel esencial dentro de sus creencias religiosas. Esto tiene enormes consecuencias políticas, pues significa que el respaldo a Israel no depende únicamente de grupos de presión
o de intereses estratégicos. También descansa sobre una base social y electoral gigantesca. Millones de votantes estadounidenses apoyan políticas favorables a Israel por razones simplemente religiosas. Y cualquier político que aspire a ganar elecciones nacionales sabe perfectamente que no puede ignorar a un bloque electoral de semejante tamaño. Desde la década de 1970, Estados Unidos ha utilizado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad decenas de veces para bloquear justamente resoluciones críticas con Israel. Ningún otro aliado de Estados Unidos ha recibido una protección diplomática comparable durante un periodo tan prolongado. Ahora, ¿por qué Washington está dispuesto a asumir costes diplomáticos internacionales para proteger a Israel una y otra vez? La respuesta vuelve a ser la misma, porque una parte importante de las élites estadounidenses considera que proteger a Israel equivale a proteger los propios intereses de Estados Unidos. Y quizá ningún episodio ilustre mejor esta relación que el enfrentamiento entre Benjamin Netanyahu y Barack Obama. En 2015, la administración Obama negociaba el acuerdo nuclear con Irán. El objetivo era limitar el programa nuclear iraní mediante inspecciones y restricciones internacionales. Netanyahu consideraba que aquel acuerdo representaba una amenaza para la seguridad israelí y decidió combatirlo públicamente. Lo que ocurrió después fue extraordinario. El primer ministro israelí viajó a Washington y pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, criticando abiertamente una de las principales iniciativas de política exterior del presidente de Estados Unidos. Pocas veces en la historia moderna un dirigente extranjero había desafiado públicamente a un presidente estadounidense de una manera tan directa dentro de las propias instituciones de ese país. Muchos analistas interpretaron aquel episodio como una demostración del enorme peso político que Israel había acumulado en Washington. Y sin embargo, hay otro detalle que suele olvidarse. Obama siguió adelante con el acuerdo. Es decir, Israel influyó, presionó, movilizó aliados, generó debate político, pero no logró imponer completamente su posición. Y este matiz resulta fundamental porque nos permite llegar a la conclusión correcta. Israel posee una influencia extraordinaria dentro del sistema político estadounidense, probablemente una influencia superior a la de cualquier otro aliado de Washington, pero esa influencia tiene límites. Así funciona ahora, pero queda esperar a ver qué sucederá en el futuro, pues cada vez más pesa la influencia del régimen sionista sobre Washington. Además, Tel Aviv se siente cada vez más poderoso e independiente como para llevar a cabo acciones por su propia cuenta. La actual guerra en Irán es un ejemplo perfecto de todo esto. En los próximos días te hablaré de las acciones de Israel tras la firma del supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán que se firmará este viernes. De momento, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Hasta la próxima.